Señor, muchas gracias en esta tarde porque como acabamos de entonar con nuestras voces, Señor, queremos ser siervos útiles para ti, Señor oh Padre. Por eso pon en nosotros humildad, sencillez, Señor oh Padre. Gracias, Señor, porque hoy es el día que tú has preparado, Señor. Un día lleno de sorpresas, día de superar desafíos, Señor oh Padre, y retos, Padre, de trabajo, Señor. Pero también es un día, Señor, donde podemos parar todos nuestros quehaceres normales del día a día y poder buscar tu rostro en paz y en tranquilidad, Señor. Por eso, Señor, oh Padre, quita todo obstáculo que pueda, Señor, presentarse para que podamos estar en este lugar, Señor, sea físicamente o sea a través, Señor, oh Padre, de internet, que los hermanos que están congregándose, Señor, desde sus casas, Padre. Señor, queremos que este tiempo sea un tiempo, Señor oh Padre, donde tú te pasees con libertad, que puedas, Señor oh Padre, hablando en nuestras vidas, Señor, y que cada vez que elevemos nuestras voces en oración, cada vez que entonemos tu palabra, Señor, cada vez que recibamos un testimonio, que escuchemos, Señor, algo que tú tienes que decirnos, Señor, podamos estar sensibles a tu voz, Señor. Queremos ser siervos útiles, Señor, humildes, sencillos, Padre, y con disposición, Padre. Gracias porque tú has dicho en tu palabra que bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Padre. Gracias porque somos dichosos por pertenecerte, Padre, por ser parte de ti, oh Dios. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser parte de esa familia espiritual, oh Dios, cuya cabeza eres tú, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor, en la cual, Señor, nuestros hermanos han podido, Señor, repartir, Señor, oh Padre, en el día de ayer toda esta comida para la gente con necesidad. Gracias por los hermanos que pudieron compartir la palabra, por los aquellos, Señor oh Padre, que estuvieron, Señor oh Padre, llevando tu palabra. Gracias, Señor oh Padre, por los hermanos que hoy han estado en la intercesión. Gracias, Señor oh Padre, por cada uno de los ministerios, Señor, que bien coordinados y compenetrados, Señor oh Padre, podemos trabajar con un mismo fin, Señor oh Padre, extender tu reino, que muchas almas te conozcan, Señor oh Padre, y que el amor tuyo no solamente se vea en nuestras palabras, sino también en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, Padre. Padre, en esta tarde, Señor, presentamos este culto en tus manos, Señor, y queremos darte las gracias, porque tú, Señor, oh Padre, vas a hacer, Señor, tu obra perfecta, Señor. Ayúdanos a orar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, sabiendo, Padre, que no oramos para que tú hagas lo que pedimos, sino oramos para descubrir lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, y a ser maduros en espíritu, Señor, oh Padre. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya, aleluya. Que el Señor os bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a sentarnos antes de leer la palabra y de poder entrar en nuestros bloques de oración. Bueno, deciros que gracias a Dios, ayer pues ya se repartió toda la comida, casi toda la comida. 4.500 kilos en menos de 24 horas pudieron ser repartidos y damos gracias al Señor por cada hermano que estuvo compartiendo la palabra y por cada hermano que estuvo compartiendo la comida para las personas con necesidad. Damos gracias porque es nuestra manera de poder amar a aquellos que el Señor amó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora, nosotros como iglesia vamos mucho más allá de poder llenar un estómago. Nosotros como iglesia queremos llenar el cielo de almas arrepentidas. Y ese es nuestro anhelo y damos gracias al Señor por eso. Vamos a estar orando por el viaje a México de los pastores Josué Prisca y Samuel López, que como sabéis, en el mes de abril van a viajar a México para un colegio en Chihuahua y Tequirichi. Eso es. Ese colegio es un colegio de niños en una situación de exclusión social bastante delicada y ellos van a estar durante 15 días pues llevando material escolar, chucherías, palabra del Señor, visitando y también aprendiendo de cómo servir y trabajar en esta labor que es ministerial en México. Entonces vamos a estar orando por este viaje misionero. También, hermanos, queremos felicitar hoy que es el cumpleaños de nuestra pastora María. Hoy ha cumplido años, ella y su tibia, los dos han cumplido juntos años. Así que la felicitamos desde aquí y le mandamos un fuerte beso a ella y también a nuestra hermana Fernanda, que ha cumplido años. Erika, gracias a Dios, está evolucionando bien y poco a poco pues va progresando y damos gracias al Señor por eso. También, hermanos, deciros que el domingo es el culto de graduación de Fides. Una vez al año, todos los hermanos que se preparan en Fides pues tienen un culto de graduación. Y este domingo pues será el culto presidido por el pastor Tony y predicará una de las alumnas que se gradúa. En este caso predica
nuestra hermana Iris Suazo, para que estemos orando por ella y que el Señor ponga palabra de sabiduría. Y también el jueves no va a predicar el pastor Tony, va a predicar nuestro hermano Andrés Carrizales, así que el jueves vamos a recibir la palabra que Dios tiene a través de su siervo el hermano Andrés, que va a compartir con nosotros la palabra de Dios. También, hermanos, deciros que este sábado estaremos grabando 2 programas de televisión, porque vienen los pastores de Sabadell, aprovechando que su hijo ha terminado la carrera de medicina, Bernabé, y está haciendo el MIR, que es el examen que hacen los médicos para empezar ya a ejercer la medicina, pues para que estéis orando por esto y para que el Señor nos dé sabiduría durante este tiempo. También, hermanos, oremos por las actividades que vamos a hacer en Semana Santa. Sabéis que vamos el jueves a tener un tiempo, una película cristiana preciosa, ya la tenemos ya preparada para ese jueves, porque queremos que sea una película que impacte nuestras vidas. No digo el título para que no la busquéis por internet y así podáis venir a la casa del Señor. Lo que os aseguro es que el 90% de las personas que vengan no han visto esa película. Y el día sábado tendremos un culto unido de jóvenes y también un culto unido con los papás. Será la primera vez que jóvenes y papás estén en el mismo punto alabando al Señor. Queremos que el Señor hable a través de todo lo que va a ser en ese culto, que va a ser el día sábado santo. Y seguimos orando por el domingo de resurrección, que tendremos 2 cultos, el de las 8 de la mañana y el de las 12. El de las 8 será aquí en la iglesia y el de las 12 aquí estaremos repartiendo a los hermanos en grupos de 6 personas y vamos a dar un bosquejo de un culto que vamos a hacer en la calle, para que todos los grupos que estemos en la calle hagamos el mismo culto, entiéndase la lectura bíblica, los testimonios, las alabanzas y cómo vamos a desarrollar esta actividad. La única manera de hacerlo de manera legal es en grupos de 6, porque así es como nos lo autorizan, y guardando la distancia de seguridad, y es evidentemente sin poder dar ningún papel por el tema de la transmisión, pero sí podemos, con nuestra mascarilla, podemos compartir del amor de Dios, recordando que Cristo ha resucitado, que Él no está muerto, Él ha resucitado, para que lo tengamos presente. También, hermanos, se me ha estropeado la tablet. Me ha dicho Eri, me ha dado una esperanza Eri, y espero que sea, que dice que la empresa de la tablet dice que ha fallado durante hoy las 24 horas, y espero que sea así, porque ha sido hoy un día de locos. He tenido que volver a lo analógico. Es decir, me he tenido que buscar un poco las habichuelas para poder volver al papel. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar y bien. También, hermanos, nos han ofrendado hoy, que también la ofrenda ha sido corriendo, ha sido al mediodía. Me llamó el pastor Jorge de Fuente de Vida, que nos han ofrendado más de 200 kilos de pollo. Pero cuando digo pollo es pollo, Jorge, tú me corriges si me equivoco, pollo, pavo, rodillos, chuletas, cuarto de pollo, traseros, en los pavos de 8 kilos. ¿Y qué más, Jorge? ¿Algo que tú has visto más por ahí? Ternera no, la ternera... Todo eso ha venido, ¿no? Bueno, gloria a Dios. ¿Y todo se lo va a llevar Jorge a su casa? No. Hoy se lo va a llevar todas las personas que lo necesitan. Los pavos que han venido son del tamaño de Jorge. Es decir, ya lo vas a ver. Es decir, lo que queremos hacer es bendecir a las personas que lo necesitan. Como no se puede quedar nada, lo que yo te recomiendo es que si conoces a una familia de la iglesia o un vecino, alguien que lo necesite, llévatelo. Porque no podemos dejar nada. Jorge, cuando me ha llamado, me ha dicho, esto la fábrica lo ha dado porque es caduca, según la fecha, creo que en los próximos 2 o 3 días, y para poder tener un uso fresco. Y tenemos que repartirlo de una manera correcta. Por eso mi esposa hoy en la escuela ha tenido, en el tiempo de la comida, ha podido mandar el audio para que los hermanos lo pudieran saber. ¿Y alguien puede decir gloria a Dios por eso? Gloria al Señor. Seguimos dando comida en los tiempos de crisis. Y también vamos a orar por la inspección de la Cruz Roja. Ya Héctor hoy me ha mandado el correo electrónico. El martes 29 de abril va a estar la Cruz Roja a las 9:30 de la mañana aquí en la iglesia para inspeccionar nuestras instalaciones. Ellos tienen que ver que la comida que recibimos, tenemos los espacios habilitados para ello, los palés donde se pone la comida y los informes de la trabajadora social donde se ve que la comida llega a personas con necesidad. Porque la Cruz Roja, a quien la asociación que no cumple con estos tipos de protocolos, o en este caso de requisitos, realmente lo que hace la Cruz Roja es las quita
de la lista de ONGs que sirven y contribuyen con la Cruz Roja Española. Por lo tanto, hermanos, orar para que en esa reunión el día 29 vaya todo bien. Yo voy a estar presente porque como también van a ver las infraestructuras y van a tener que hacer preguntas sobre temas de local y tal, para poder estar presentes y poder cumplir con todos los requisitos que nos pide la Cruz Roja, porque yo creo que es la mejor manera de dar testimonio y de que el día de mañana nos vean tan eficientes que en vez de darnos 4.500 nos den 8.000 kilos. Y si nos dan 8.000, pues damos más comida a gente con más necesidad. Así que oramos por eso también. Y por último, vamos a orar también por la sobrina de Cecilia, que ella se llama Lady y tiene quistes en el ovario. Ella durante esta semana está en casa de David y Cecilia, por eso Cecilia no va a venir entre semana a los cultos, pero va a estar participando a través de internet viéndolo, y vamos a estar orando por ella para que Dios derrame sanidad de lo alto sobre la vida de Lady. Amén. Pues esos son los motivos y las cosas que han acontecido en estas últimas 24-48 horas. Si os parece bien, vamos ahora a ponernos en pie para leer la palabra del Señor y después entraremos en los bloques de oración que vamos a tener en esta tarde. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 13. Sabéis que en las últimas semanas estamos leyendo el libro de Apocalipsis y creo que es muy importante que leamos el libro de Apocalipsis porque los tiempos finales se están acercando y la Iglesia de Cristo tiene que al menos saber lo que está escrito sobre estos tiempos finales. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 13. Vamos a leer el séptimo sello y las trompetas que anuncian la venida del Mesías anhelado. Amén. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, somos una generación que estamos viviendo lo que ya está escrito, porque hemos vivido terremotos, hemos vivido cambios climatológicos, estamos viviendo una pandemia que se está llevando a muchas personas, estamos viviendo crisis económicas, crisis sociales y humanitarias. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, ahora más que nunca, nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Porque Él viene y viene a por su Iglesia. Y la mejor manera de estar preparado es velando y orando para no entrar en tentación. No es momento de discusiones, no es momento de divisiones, no es momento de señalarnos con el dedo.
Es momento de doblar nuestras rodillas y buscar el rostro del Señor, porque el Señor viene pronto. Y nosotros tenemos que estar preparados como esa novia ataviada para el encuentro con el Mesías. ¿Cuántos anhelan que Cristo venga pronto? Ven pronto, Señor Jesús. Vamos entonces a orar. Vamos a poner el primer bloque de oración para tenerlo presente en las manos del Señor. Y vamos a orar, pidiendo al Señor que sea dirigiendo este tiempo de oración. Voy a pedir a Jorge y Yadira que ellos como matrimonio nos puedan dirigir en oración por este primer bloque. Vamos entonces a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos ante tu presencia, Dios mío, una tarde más, a pedirte misericordia, Dios mío, Señor, tu pueblo se reúne, tu casa de oración, Dios mío, para clamarte. Como decía, Dios mío, nuestro pastor, Dios mío, Padre bueno, son tiempos finales, tiempos difíciles, Dios. De la iglesia, Dios mío, tenemos que estar clamando, orando, buscando tu rostro, Dios mío, sabiendo, Dios mío, Señor, que tu arrebatamiento está cerca. Tu iglesia será sacada de esta tierra, Dios mío, cada día. Vemos la maldad multiplicándose, el amor enfriándose, las señales cumpliéndose, Dios. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios mío, a poder, Dios mío, poder buscarte, Señor, en ruego, en oración, en súplica, Dios mío, Señor, a poder perseverar, Señor, en tu camino, Dios mío, te damos gloria, te adoramos, Señor, Padre mío, en medio de esta casa de oración, Dios mío, que es casa de Dios y puerta al cielo, Dios mío, entramos con acción de gracias, con alabanza, te damos gloria, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das diariamente, Señor, aún no mereciendo nada, todo es por tu favor, tu misericordia, tu amor. Te damos gracias y gloria por todo lo que hace, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que toda oración, todo ruego que elevamos a ti, Padre mío, pudieras inclinar tu oído, Señor, Padre mío, al clamor que hace tu iglesia, Padre bueno. Si es tu voluntad, te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, por todo motivo, Señor. Te damos gracias porque ayer salió todo bien el reparto de alimentos, Señor, Padre mío, en la predicación que se llevó a cabo, Dios mío, Señor, tu siervo, Dios mío, que estuvimos allí. Te pido que pueda glorificarte, que esa palabra que fue sembrada, Dios mío, Señor, no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras, será prosperada en aquello lo que tú la enviaste, Dios. Te pido, Dios mío, que las almas que entregaron su vida a ti, o las almas que a lo mejor ya conocían de ti, pero necesitaban escuchar otra vez, Dios mío, ese bálsamo de tu palabra, puedan volver, Señor, se puedan afianzar, puedan, Dios mío, Señor, buscar tu rostro, Dios mío, otra vez. Alabado Jehová, el que estaba un poquito lejos, Señor, vuelva y se acerque y se caliente en tu presencia. Y te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ello, y te damos gracias por toda persona, Dios mío, Padre bueno, que pudo recibir tu palabra, Señor, y gracias por todo lo que tú pudiste bendecir ayer con los alimentos en su necesidad, Padre mío, Señor, confiamos que tú multiplicarás, Dios mío, Señor, Padre mío, Señor, los recursos para poder seguir dando más. Si en lo poco te somos fieles, tú en lo mucho nos irás poniendo, Dios, para darte gracia y gloria, hacerlo con reverencia y respeto delante de ti, delante de los hombres, Señor. Gracias, Señor, Padre mío, por todos los que vinieron a ayudar, los voluntarios de la asociación, todos los que disponen su tiempo, Dios mío, con amor y con humildad para poder hacerlo, Dios mío, Señor, en servicio a los demás. Te pedimos también por el viaje misionero a México de los pastores José y Brisca y Samuel, Padre mío, para que tú los guardes, los protejas, Dios, Señor, allí donde van, tú cubras con tu sangre preciosa ese vuelo, Padre mío, Señor, los guardes, puedas quitar tus impedimentos, sabiendo que cada vez ahora se está poniendo más difícil volar, Padre mío, de repente se cierra alguna frontera, Dios mío, Señor, o por el tema del coronavirus, Señor, Padre mío, puede haber algún problema, te pido que tú los guardes, que no tengan problemas, y tu voluntad es que vayan allí, así pase, Dios mío, poderoso Dios, seas tú abriendo todo camino, Señor, Padre mío, sus vidas, guardando ese avión, Señor, su equipaje, Señor, todo, Dios mío, Señor, lo que ellos lleven, Dios mío, guárdalo de todo robo, de todo mal, de todo aquello que no edifique en su camino, tú lo quites y pueda ser de bendición ese viaje que puedan hacer, Dios mío, Señor, y vayan bajo la sombra de tu mano. Te pedimos también, Señor, Padre mío, por el culto que queremos hacer ahora, Dios mío, al aire libre, Señor, Padre mío, el pastor, Señor, y su esposa, Dios mío, Padre bueno, organizan, Dios mío, Señor, Padre bueno, para poder hacer, Dios mío, Señor, Semana Santa, Dios mío, esta semana, Dios mío, Padre bueno, te pedimos que pueda glorificarte para que todo se haga con orden, decentemente, Padre mío, para que tu palabra corra y sea glorificada, Dios, Señor, en medio de que no está fácil poder predicar ahora mismo en las calles, Señor, Padre bueno, seguiremos haciéndolo. Alabado Jehová, Dios mío, tu iglesia, Dios mío, no va a callar, tu iglesia va a seguir hablando, Dios mío, Padre bueno, tu santa palabra. Alabado Jehová, que es la que se ha engrandecido sobre todas las cosas, Dios está por encima de toda institución humana. Te pedimos, Dios mío, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder hacerlo, ya que somos muchas personas, lo más correcto posible, Dios mío, Padre bueno, porque siempre habrá cualquier
motivo en el cual, Dios mío, nos van a querer señalar, Dios mío, Padre bueno, si en el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, que eres tú, Señor, cuanto lo más en el seco. Te pido, Padre bueno, que tú nos ayudes, nos guardes de toda maquinación, toda trampa, Padre mío, del mal, Dios mío, Señor, Padre bueno, Señor, pueda reprender todo aquello, Dios mío, que quiera levantarse, Padre mío, eres el hombre de Jesús y pueda ser un día de salvación en el cual, Dios mío, tú añadas a tu iglesia a los que han de ser salvos, aunque sea mínimo, cada grupo que tú lleves, aunque sea mínimo, un alma se entregue a ti, Padre mío, Padre bueno, un pecador, Dios mío, reconozca, Dios mío, que tú eres su Señor y Salvador, Padre bueno, y pueda haber fiesta en los cielos, Dios mío, Señor, te damos gloria y te adoramos, te damos gracias también porque no saldrán las procesiones, muchas cosas que antes en otros años salían, Padre mío, te damos gracias, Padre bueno, sabemos que todo eso te saca ira y te damos gracias y que este año, Padre mío, que muchas de esas cosas no se van a permitir, Padre mío, esas personas se acerquen al verdadero evangelio, a la palabra santa, Dios mío, reconozcan, Dios mío, Señor, que no hace falta ningún tipo de imagen, Señor, o estatua de fundición, Padre mío, para poder, Dios mío, adorarte, sino que es en espíritu y en verdad, Señor, te damos toda la gloria y confiamos que tú nos dirigirás para hacerlo lo mejor posible para ti y, Padre bueno, Señor, también en reverencia ante los hombres, Dios mío, Padre bueno, para estar sometidos en todo lo que sea bíblico a las autoridades, Señor, si es tu voluntad en el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito Dios, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, Padre, por tu bondad, Dios mío, Padre, el permitirnos, Señor, estar un día más, Señor, delante de tu presencia, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Jesús, Padre, porque podemos, Señor, cada día, Señor, tener un lugar, Dios mío, donde poder venir, Señor, a alabar tu nombre, Señor, y estar, Señor, un momento, Señor, Padre, Señor, dispuesto, Señor, a alabarte, a escuchar tu palabra, Dios mío, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Padre, porque tu misericordia, Señor, cada día se extiende, Dios mío, Padre, y lo vemos, Señor, a nuestro alrededor, Dios mío, solo con respirar, Señor, podemos ver, Señor, el grande amor que tú tienes por nosotros, bendito Rey, Señor. Y bendito Dios, Señor, te quiero presentar, Señor, delante de ti, Señor, Padre, el culto del domingo, Dios mío, Padre. Mira, Señor, que lo van a llevar, Señor, los hermanos, Señor, que se están preparando, Señor, en Fides, Dios mío, Padre, gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, Padre, que han terminado, Señor, este curso, Señor. Gracias, Señor, por su fidelidad, Señor, por su constancia, Dios mío, Padre, porque es un pasito más, Señor, para poder prepararse, Señor, para poder servirte con excelencia, Dios mío, Padre, que tú seas, Señor, ya, Dios mío, hablándole, Señor, para que cada uno, Señor, Dios eterno, Señor, si es tu voluntad, Señor, pueda ya, Señor, ocupar un cargo, Señor, en la iglesia, Dios mío, en el que tú quieras, Señor, en el que tú quieras, Señor, que ellos estén y ellos estén sirviendo en esos lugares, bendito Rey, Señor, Dios mío, Padre, te pongo delante de tu presencia la hermana Iris, Dios mío, Padre, para que tú pongas, Señor, palabra de sabiduría en su boca, Padre, que tú seas trayendo, Señor, la palabra que quieras hablar a tu pueblo, Dios mío, Padre, quita toda nerviosismo, Padre, Señor, añade, Señor, Dios mío, en su boca, Dios mío, Padre, todo lo que tú quieras hablar, Señor, Padre, bendito Rey, Señor, guárdala, protégela, Señor, bendito Dios, Señor, y que, Señor, ella sea de bendición, Señor, cada día, Señor, aún en su vejez, Padre, para con nosotros, bendito Rey, Señor. También te quiero dar gracias, Señor, por la operación, Señor, que le van a hacer, Señor, a Jorge, Dios mío, Padre. Te pedimos que tú pongas tu mano, Señor, en medio, Señor, de esa operación, Señor, que tú seas eligiendo la fecha, Señor, para que no haya no sean, Señor, aplazando, Señor, la operación, Señor, Dios mío, Padre, que cuando le hagan, Señor, la prueba del COVID, Señor, él salga, Señor, negativo, Dios mío, Padre, bendito Rey, y que, Señor, esa operación, Señor, salga perfecta, Señor, sé tú, Señor, utilizando las manos, Señor, del cirujano, Padre, para que, Señor, todo lo que le vayan a tocar, Señor, del hombro, Señor, salga perfecto, Señor, y él pueda recuperar la movilidad, Dios mío, Padre, te pongo, Señor, su vida en tus manos, quita toda preocupación, Dios mío, que él pueda confiar, Señor, en ti, Dios mío, Padre, bendito Dios, Señor, que tú eres el que lo va a acompañar en medio de esta operación, Dios mío, Padre, y si tú estás con nosotros, Dios mío, no hay nada, Señor, que pueda salir mal, bendito Rey. Y te doy gracias, Señor, por este momento de oración, Dios mío, y te dejo todas estas peticiones en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin.
soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, solo a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. Vivir siempre en su voluntad. Vamos a continuar orando al Señor en este segundo bloque. Voy a pedirle a mi madre y a mi esposa que ellas puedan dirigirnos en oración. Hoy la pastora Rocío ha tenido claustro de profesores y no ha podido venir al ensayo. Y como la norma es que quien no ensaya no puede cantar, pues no hay mayor autoridad que el que sabe vivir bajo autoridad. Gloria al Señor. Así que puede orar con nosotros. Aleluya. Te damos muchas gracias, Padre bueno, porque tú estás en este lugar, Señor. Y porque tú tienes, Señor, misericordia, Señor, y tienes a bien escuchar las oraciones de tu pueblo, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú tienes siempre la última palabra en toda vida, Señor, en todo momento, lugar, ser, Señor. Ponemos delante de ti a los enfermos de nuestra congregación, Señor, a los que están en esta lista, Señor, que son Cecilia, Jorge, Sonia, Patricio, Julieta, Jorge, Señor, mi persona, Señor, Mavis, Doris, Zulma, Daisy, Zeus, Paola, Angélica, Josep, Cintia, la pastora María, Erika, Natalie, Lady y la sobrina de Cecilia, Lady y la sobrina de Cecilia, Señor. Y tantos otros, Señor, que quizás, Señor, por temor, vergüenza, Señor, o sencillamente, Señor, por dejadez no hayan dado su nombre, Señor. Pongo estas vidas en tus manos, sabiendo, mi Dios, que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Que tú llevaste nuestras enfermedades en aquella hermosa cruz, Señor, hermosa para nosotros, Señor, pero que a ti te costó la vida estar en ella, Señor, por amor a nosotros, Señor. Padre, declaramos, Señor, que en ti hay poder, en ti hay sanidad, Señor, que viene de lo alto, Señor. Y que tú tienes a bien, Señor, permitir, Señor, que haya, Señor, aguijones en nuestro cuerpo, Señor, para, aún en medio de ellos, saber alabarte, saber darte gloria, aprender a esperar en ti, aprender, Señor Jesús, a ser agradecidos aún cuando no todo va bien, Señor. Y Padre Santo, declarar, Señor, que, como hemos dicho antes, tú tienes la última palabra en todo, Señor. Padre, ponemos delante de tu presencia también las hermanas que están embarazadas, Fabiola, Yadira, Señor. Sé tú pasando tus manos, Señor, sobre su cuerpo, Señor. Padre Santo, sé tú, Señor, haciendo crecer con bien esos seres que están en sus vientres, Señor, que desde el primer momento de la fecundación ya, Señor, eran seres con vida, Señor. Ya su corazón, que es lo primero que se forma, comenzó a latir, Señor, y damos gracias porque tú, Señor, haces ese milagro, Señor, en el cuerpo de la mujer, Señor, aunque la ciencia, Señor, a veces se tergiverse y quiera declarar otras cosas, Señor. Tú así lo has dispuesto, Señor, desde la creación del hombre y la mujer, Señor. Gracias por Fabiola y Yadira. Te
pido, Señor, que les des fortaleza, que alivie los malestares, que les ayudes a poder seguir llevando su día a día, que ellas puedan estar en comunión contigo en todo momento, tiempo y lugar. Padre, no permitas que le dé ningún síntoma, Señor, de embarazo, Señor, como el azúcar, Señor Jesús, que no se hinchen sus pies, Señor Jesús, en exceso, Señor, que sus órganos, Señor, abran paso, Señor, perfectamente al hueco de que necesita el bebé, que sus huesos puedan ensancharse, Señor, y tú prepares su cuerpo de tal manera que cuando llegue el tiempo del alumbramiento, seas tú el que les rodee por detrás y por delante, Señor, a ellas, Señor Jesucristo, y abras camino para esos bebés, Señor. Ayúdalas, Señor, desde ya a que sepan doblar rodillas e interceder por las vidas de sus hijos, para que en medio de esta sociedad, Señor, que cada vez niega más tu precioso nombre, Señor, sean sabias y poder educarles en tu palabra y en tu verdad, Señor. También, Señor, venimos delante de ti a poner, Señor, la intervención de Patricia Trujillo, Señor, por ese pequeño tumor, Señor. Padre, somos seres humanos, Señor, y entendemos que, Padre, haya cierto temor en ella, Señor, Padre Santo, pero hay confianza en ti, Señor Jesucristo. Dale sabiduría a los médicos, Señor. Si es tu voluntad, Señor, elimínalo, mi Rey. Y si tú pretendes, Señor, que el milagro se haga por manos de los médicos, mi Dios, dale sabiduría a todo personal sanitario que tenga que intervenirla, Señor. Dale a ella confianza y paz delante de ti, sabiendo que las mejores manos en las que puede estar son las tuyas, Señor. Dale tranquilidad a su esposo y a sus hijos, Señor, a sus padres, a su hermana, a toda su familia, Señor. Padre, que sepan agarrarse a ti, Señor, Padre Santo, que sepan confiar en el verdadero, mi Dios, y en fe damos gracias porque todo va a salir bien, mi Rey. A ti la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, querido Padre, seguimos en tu presencia, Señor. Me uno a las peticiones que han hecho todos tus siervos, Señor, hasta este momento, pidiéndote que se haga tu voluntad sobre cada una de ellas. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Oh Señor, te damos las gracias, Señor, porque podemos, Señor, decir que tu mano de poder no se ha cortado, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Padre, mira el jueves, Señor, a tu siervo Andrés, Señor, quédate tú con él, Señor, que no sea palabra de hombre, sino tu Espíritu Santo hablando a través de él, Señor. Que tú lo bendigas en todas las áreas de su vida, que tú bendigas a sus hijos, que tú bendigas a su esposa, Señor. Que tú lo confirmes en el ministerio por el cual tú lo has traído hasta aquí, Padre Santo, porque las cosas no pasan por casualidad. Tú tienes, Señor, un fin con su venida aquí de su país, Señor. Por eso te pedimos que tú los guardes, que tú cubras todas sus necesidades físicas y espirituales, Señor. Pero sobre todas las cosas, que Él busque tu reino y tu justicia cada día, Padre Santo. Padre Santo, por el culto de los jóvenes, Señor, que van a tener el sábado con sus papás, Señor. Qué importante, Señor, es que estén las familias juntas con un mismo sentir, Padre Santo. Que tú pongas amor, respeto, fidelidad, Señor, gozo en cada matrimonio, en cada hijo, en cada hogar. Señor, gracias porque sabemos que tú estás en medio, Señor, de esta actividad y sabemos que tú vas a hablar a cada uno conforme a lo que necesita, Padre Santo. Ministra tú a la familia, ministra tú a los hogares, Señor, porque sabemos, Señor, con certeza que antes que la iglesia formaste a la familia, Señor. Es tu primera iglesia, Señor. Por eso fortalece a los jóvenes, fortalece a los padres. Levanta muchos Timoteos, muchas Eunices, muchas Loidas, Señor, muchos Pablo, Padre Santo. Sea tú con cada uno de ellos, Señor, apartándolos para el ministerio, Señor. Que la iglesia apoyemos, Señor, en oración a cada uno de ellos, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres hermoso y maravilloso.
luz ya brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Aleluya. Seguimos orando al Señor, hermanos, y voy a pedirle a Héctor y Paola que puedan orar por este tercer bloque de oración para que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas y cada motivo que hoy es puesto delante de su trono. Padre amado, Señor, nos acercamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote las gracias, Señor, por permitirnos aquí estar reunidos, Señor, para alabarte, bendecir tu santo nombre, para, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Quiero unirme, Señor, a todos mis hermanos en este bloque, Señor, por la intervención en el estómago de Carla Valladores el 31 de marzo. Padre, la ponemos en tus manos. Tú tienes el control, Señor, para que, Señor, desde ya vayas preparando, Señor, Padre, a los médicos, cirujanos que van a intervenirla, Señor. Bendícela, que ella tenga serenidad, tranquilidad y su plena confianza en ti y su familia también en ti. Por los hermanos que tienen que regularizar sus documentos, Dios abre puertas para ellos. Señor, mi Dios, hemos visto muchos milagros, Señor, aquí en tu casa de oración, donde personas que, Señor, no tenían documentos, Señor, con perseverancia, con constancia, Señor, mi Dios, un día alcanzaron, Señor, eso que anhelaban, que es tener documentos, estar regularizados aquí. Por nuestros mayores, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Solina, Maricruz, Estrella Anunciata, el pastor emérito, Joaquín Yebra, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano. Señor, guárdalos, bendícelos, ayúdalos. No permitas que se contagien del coronavirus. Tú los guardes su entrada y su salida, Señor, y que les des salud abundante, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, Señor, en el nombre de Jesús seguimos, Señor, clamando a ti, Padre, porque tú eres el único, Señor, que puede transformar la mente, el corazón, Señor, Padre Santo, el único que obra maravillas, Señor, el único hacedor de maravillas, Padre. En el nombre de Jesús, a ti clamamos, Señor, Padre, por las elecciones próximas en la Comunidad de Madrid. Señor, en el mes de mayo, que seas tú, Señor, dando sabiduría, Padre, a todos los ciudadanos, Señor. Que seas tú, Señor Padre mío, tomando el control absoluto de la mente, del corazón, de cada autoridad, de cada gobernante, Señor Padre amado. Que seas tú tocando esas vidas, esos corazones, Señor, para que puedan obrar con honestidad, con compromiso, Señor. Velando, Señor, por el bienestar, Señor, de esta comunidad, Padre. Te pedimos que tú te glorifiques en medio de esto, Señor. Que tengas piedad y misericordia de aquellos que no te tienen, Señor amado, que seas tú tocando esas vidas, esos corazones, y que esta comunidad, Señor Padre mío, sea para ti, Señor, que este país sea para ti, Señor, que tu gloria, tu poder se derrame, Señor, tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio cada vida, Señor. Padre, que seas tú impactando con tu presencia, Señor, cada vida, Señor, en esta nación. Padre, te damos gracias y todo esto te lo ponemos en tus benditas manos, Señor. De igual manera te pedimos por los niños de la escuela dominical, por los profesores, Señor, que tú derrames sabiduría, compromiso, excelencia, Señor. Que seas tú también obrando en cada hogar, en cada padre, Señor, en cada niño, Señor. Que tu palabra que está siendo sembrada en esos corazones dé fruto en tu tiempo, Padre. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Que estos niños sean levantados como una generación llena de tu presencia, una generación de verdaderos alabadores en espíritu y en verdad, Señor. Que hambre y sed de ti venga sobre sus vidas, Señor. Temor y temblor de ti, que es el principio de la sabiduría, Padre. Que tú cuides la mente y el corazón de nuestros niños, para que no sean, Señor, conquistados por todo lo que este mundo ofrece, Señor. Que ningún dardo del maligno toque sus mentes y sus corazones, Señor. Te pedimos que tú cubras cada familia, cada padre, cada madre, cada niño, Señor, con la sangre de Jesucristo nuestro Señor que tiene poder, Padre.
que seas tú peleando por cada uno de ellos, Señor, porque tuya es la victoria, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren el mar, así tiene que ser la palabra del Señor extendida. Así, hermanos, así. Y nosotros somos parte de ese proyecto de Dios. Porque si no hablamos nosotros, ¿sabes quién hablarían? Las piedras. Y te quiero decir que un móvil es una piedra. Un ordenador es una piedra. Una radio es una piedra. Así es que tenemos nosotros el privilegio de poder extender el reino de Dios. Y como las aguas que se extiendan sobre la faz de la tierra, así queremos que la palabra de Dios se extienda a todo pueblo y nación. Antes de entrar en el pecado original, que es el estudio bíblico de esta noche en Romanos, ¿os acordáis que os puse una tarea? Si había o no había, si existía o no existía el pecado original. Ya algunos hermanos en la puerta me estuvieron dando su respuesta en el momento, pero antes de entrar en el estudio de esta noche, siempre memorizamos los martes un versículo. Y hoy nos toca Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, que dice: amados, si Dios nos ha amado así, nosotros debemos amarnos los unos. Así nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a aprenderlo de memoria. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y cómo nos ha amado Dios? Pues en el versículo Dios lo tienes. Él fue propiciación por nuestros pecados. Dijimos que la palabra propiciación, ¿os acordáis que estuvimos estudiándolo en Romanos la semana pasada? Los diferentes conceptos que Pablo utiliza en la epístola a los Romanos. La propiciación es el término que utiliza que Dios ve como una acción agradable, como una ofrenda grata, que la ira
que debe de caer sobre el pecador caiga sobre aquello que es propicio, que es agradable. Por eso Jesús es la propiciación por nuestros pecados, porque fue la ofrenda agradable que Dios le satisfizo para que pudiera la ira que debería haber recaído sobre nosotros, recayó sobre él. Eso fue mismo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Fue propicio a nuestros pecados. No fue una ofrenda cualquiera. Esto es como cuando tú tienes una deuda con alguien y te dice, bueno, toma estos 20 euros y dejamos la deuda saldada. Y te debe 20.000 euros. ¿A que no es propicio esos 20 euros? Ahora, si alguien te dice, toma una ofrendita y te da 20 euros, y dice, ole, con 20 euros me voy al Burger King. Pero realmente cuando te deben 20.000 euros, 20 euros es algo, dice, no, perdona, no me des 20, dame 20.000, ¿verdad? Cuando Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, fue propicio a todo el pecado del mundo. Entonces, Juan en el versículo 10 está diciendo que Jesús fue propicio a nuestro pecado, y en el versículo 11 dice, amados, nos trata como gente amada. Dice, así como Dios nos ha amado a nosotros, ¿cómo nos ha amado? De una manera que Jesús fue propicia, ¿verdad? Así nosotros debemos de amarnos también los unos a los otros. Por lo tanto, ¿qué tipo de amor le debemos a nuestros hermanos? ¿El de los 20 euritos o el de los 20.000? Y más. Y más. Nosotros debemos amar a Dios de una manera santa. Y la manera de manifestar ese amor de Dios es amando a nuestros hermanos de la misma intensidad, con la misma calidad, con el mismo calor y con la misma cercanía. Por eso debemos nosotros tratarnos como el apóstol Juan nos trata en la primera carta. Amados, amados, así como Dios nos ha amado, que fue capaz de enviar a su Hijo Jesús en propiciación por nuestros pecados, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Amar a nuestros hermanos es mucho más que darle un codito, ahora que estamos con los coditos, ¿verdad? Amar a nuestros hermanos es mucho más que darle un beso, que darle un abrazo. Amarlo implica ser propicio a su necesidad. Y ese tipo de amor marca la diferencia. Porque cualquiera te da un codito, ¿verdad? O me vas a decir que en el metro te dan codos a la entrada, a la salida, a la línea 5 a las 8 de la mañana te dan codos hasta en la oreja, ¿verdad? No es cuestión de amar con un amor cualquiera, es amar de un amor propicio, ser capaz de ocupar el lugar de nuestro hermano en su necesidad. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Esto es algo que manifiesta un amor entrañable. Ese fue el amor que hizo que a los cristianos en Antioquía le llamaran por primera vez a los hermanos en la fe, le llamaran cristianos, porque empezaron a comportarse como Cristos pequeñitos. Ese es el amor que Dios nos pide que tenemos que tener los unos para con los otros. Lo leemos una vez y luego lo hacemos de memoria, ¿sí? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Una vez más, ¿sí? Una vez más. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a otros. ¿Ahora lo hacemos sin pantalla? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros... Me he equivocado yo, perdón. Volvemos, me he equivocado yo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Muy bien. Por lo tanto, el versículo 10, recordamos la semana pasada para que veáis que hay un nexo de conexión. Ponemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Lo tenemos ahí, Eric, para que lo tengamos y podamos darnos cuenta qué tipo de amor tiene Dios para con nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí nos damos cuenta de esa clase de amor. Por eso cuando dice el versículo 11, amados, así como Dios nos ha amado, así también debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, si quieres amar, tienes que amar de una manera completa, de una manera plena,
de una manera sacrificial, de una manera, perdóname la palabra, propiciatoria. Seas propicio, que seas capaz de llevar sobre tu espalda el pecado de otro. Eso es amar. Y ese fue el amor que le pidió el Señor a Caín cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues la respuesta, según estos versículos, es sencilla. Sí. La responsabilidad cuando falta alguien a la iglesia porque está enfermo, porque tiene una necesidad o porque tiene cualquier situación, no es una responsabilidad pastoral, es una responsabilidad del pueblo de Dios. Y todos somos parte del pueblo de Dios. Y nos preocupamos los unos por los otros. Por eso he dicho un montón de veces y repito, cuando te llama el pastor te llama a la iglesia. Eso se lo he tenido que repetir a Maricruz como 30.200 veces. Porque la mujer ya una mujer mayor dice, no, es que la gente no me llama. Maricruz, y siempre se lo digo, cada vez que te llamo yo, te está llamando a la iglesia. Pues hermano, cuando tú llames a otro y yo no haya sido llamado llamando al otro, le puedes decir lo mismo. Cada vez que te estoy llamando yo es como si te estuviera llamando el pastor, porque todos somos iglesia de Cristo. Ahí radica el amor de propiciación. Ahí radica que amamos de una manera completa. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muy bien, pues dicho esto, vamos al pecado original, porque hoy el tema trae su misterio. Antes de explicarlo, porque estamos estudiando el libro de Romanos, y dentro de Romanos hay diferentes temáticas, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada viendo los diferentes conceptos que hay dentro del libro de Romanos, ¿verdad? Hablamos de la soterología, la salvación, hablamos del pecado, hablamos del juicio, pero también dijimos, vamos a hablar del pecado original. Y hablando del pecado original, he descubierto dentro de nuestra propia congregación que hay diferentes personas que tienen un concepto de pecado original distinto. Y no es que sea algo malo, sino que es algo curioso. Y entonces he visto pertinente que ahora podamos estudiar a la luz de la palabra qué significa el pecado original. Muy bien, antes de entrar en el estudio, ¿a alguien le gustaría explicarnos qué es el pecado original? Para que con el micrófono en la mano le podamos poner micrófono y que nos lo pueda explicar. ¿Alguien se atreve? Porque en la puerta me habéis dicho algunos, pero ahora os pregunto. ¿Alguien quiere decir? Jorge García quiere hablar del pecado original. ¿Alguien más? Para poder dar... Lander también. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Luego no me digas yo. Ahora es el momento porque luego vamos a explicarlo. ¿Vale? ¿Hay alguien más que se atreve a hablar del pecado original? Kenson y Junior, 4. Pues poneros los 4 en pie, por favor, porque vosotros 4 vais a dar... lo único que os pido es que seamos breves en qué es el pecado original y que luego podamos estudiarlo a la luz de la palabra. Muy bien, empezamos por Jorge García, que ha sido el primero en levantar la mano. Amén. Bueno, yendo a los versículos que tú leías el otro día, pastor, Romanos capítulo 5 del 12 al adelante, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, lo leo para poder entrar en el contexto, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, o sea, hasta la ley, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, dice, pero el don, aquí es donde me quiero parar, en el 15 y el 16 dice, pero el don, el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, y con el don no sucede con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, te deja ver aquí claramente Adán en el huerto del Edén, lo que hace Adán no fornica, Adán no adultera, Adán no miente, Adán, ¿me entiendes? No hace hipocresía, Adán no roba, Adán lo único que hace es la desobediencia. Entonces te deja ver, habla singular y habla plural. Dice que el pecado, dice, porque si, versículo 16 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Dice, para condenación, pero el regalo, o sea, la salvación de Dios vino a causa de muchas transgresiones. O sea, Cristo no muere en la cruz del Calvario solo claramente por el pecado de Adán, sino muere por todos los tipos de pecados que existen en esta tierra, al cual el hombre, la carne del hombre puede cometer. Por lo tanto, el pecado original que nos muestra Dios en el huerto del Edén
solo es la desobediencia, no es otro pecado nada más que la desobediencia, porque al fin y al cabo Adán no hizo, o sea, Dios no le dijo a Adán no adulteres, a Adán no forniques, a Adán no mientas, ¿sabes? Lo único que le dijo, de aquel árbol que tienes allí no vas a poder comer, de todo lo que tienes en el huerto puedes comer, pero de allí no te es permitido. Por lo tanto, el pecado original es la desobediencia, que sigue siendo igual que el mismo que hubo en el cielo, la rebelión a Dios. Vamos, para mi punto de vista, conforme al contexto, ¿sabes? Para mí el pecado original es la desobediencia, y desde ahí hasta Moisés, o sea, hasta la ley, claramente todas esas personas que vivieron sin ley, sino que vivieron en otro tipo de dispensación, claramente pecaban, pero no había unas tablas de la ley, más luego, bueno, la ley tiene 613 preceptos, en verdad, ¿sabes? 300 y pico prohibitivos, y 200 y pico que son de mandamientos, ¿sabes? Entonces, antes de la ley claramente había pecado, que era el pecado de Adán, ¿no? Esa desobediencia, ¿no? De hecho, Dios, cuando rae la tierra por Noé, fue por eso, porque la tierra estaba llena de maldad, ¿sabes? Entonces, para mí el pecado original es la desobediencia a Dios, que es el pecado más fuerte que hay, cuando Dios te dice algo y no lo obedeces. Voy a ir al grano. Me tienes que decir sí o no. ¿Tu hijo David ha nacido con el pecado original de Adán? ¿Sí o no? Según tu explicación, no quiero que... O sea, si mi hijo David, desde que ya es formado en el vientre de la madre y nace, si nace en pecado de desobediencia a Dios, la tendencia de mi hijo, claramente, si no acepta a Jesucristo, nace con desobediencia a Dios. O sea, el pecado original, que ya desde Adán... ¿Lo hereda tu hijo? Lo hereda. Lo hereda. Lo hereda. O sea, nace en pecado si él, lo único que él, hasta que llega a una cierta edad, no tiene conciencia entre el bien y el mal. O sea, cuando él peca... Cuando él crezca y tenga, no sé, te voy a poner 2, 3 años, que ya sepa un poquito hablar y eso, o 5 o 4, hasta una cierta edad él no va a tener él no va a saber hacerlo, como dice David, lo bueno y lo malo, pero el pecado ya mora en él, ¿sabes? Lo único que cuanto más vaya creciendo, ¿sabes? Ese pecado se irá desarrollando más, ¿sabes? Muy bien. Tu teología es teología de Calvino, pero ahora lo vamos a explicar, porque a lo mejor has dicho algo, pero viene de un teólogo llamado Calvino. Vamos a ver cuál es la teología de Junior. Es decir, estamos intentando escuchar qué piensa la Iglesia acerca de este tema, que muchos hablamos y luego no sabemos realmente cómo argumentarlo. Junior. Bueno, el pecado original de Adán nosotros no tenemos. El pecado de Adán no lo tenemos. No tenemos. Entonces tú no eres calvinista. Heredamos la muerte a través del pecado de Adán, porque él le ha muerto en el pecado. Entonces, porque él ha muerto en el pecado, todo los seres humanos está condenado al pecado. Por eso que Cristo ha venido a sacar el miedo de nosotros, de la muerte, ¿no? Él ha venido a dar vida, porque nosotros no pecamos como Adán. Pero el pecado original, la origen, só el nombre ya dice, ¿no? El pecado original, es una origen, tiene que en un momento u otro nacer en la persona. El pecado original mío puede ser un pecado que Adán jamás pecó, ¿sabe? El pecado original del hombre es cuando él peca, origen en su corazón y en su mente. Entonces ahí se torna un pecado original, porque la tendencia de morir del pecado de Adán, toda la descendencia morir. Por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros andamos conforme a Jesús, estamos en vida. Pero si andamos conforme a la carne, ahí surge el pecado original en nosotros, porque se origina en nosotros el pecado, las ganas de pecar. Pero la tendencia de Adán y Eva fue que a través de ellos ha venido la muerte del mundo. No ha venido a través de ellos nosotros pecamos porque nacemos con el pecado, no. Porque si no era necesario Samek se arrepentir. Si él muere hoy, entonces está en el infierno, porque no habló, ¿sabe? Entonces él tiene la descendencia que es la condenación de la muerte. Pero el pecado original de Adán, mi hijo no lo tiene. Entonces tu teología no es calvinista, tu teología es arminiana. Eso es. Algunos, ahora no os asustéis, que yo lo voy a explicar, simplemente que quiero escucharos, porque muchas de las cosas que nosotros creemos, pensamos e interpretamos de la Biblia vienen de una influencia. Entonces Jorge ha planteado un planteamiento calvinista, aunque tiene matices de arminiano, porque ha hablado de tendencia, y eso es muy importante, que lo vamos a explicar después, y Junior, sin embargo, ha hablado directamente que no se hereda el pecado, que sus hijos no han heredado el pecado de Adán, y eso es la teología de arminiano, el arminianismo. Muy bien. Nosotros heredamos la muerte, claro, porque él murió, ¿vale? Nosotros morimos. No estoy intentando cogeros, ni estoy intentando tampoco señalar, simplemente quiero que nos demos cuenta que he hablado de un tema que entre la propia Iglesia
muchas veces podemos tener diferentes interpretaciones del mismo. Por eso es importante estudiar este tema, por lo menos para tener claro cuál es la línea que nosotros seguimos. Lande. Bueno, que te iba yo a decir, Frank, que está difícil la cosa, ¿no? ¿Verdad? Que yo me gustaría que a mí no me digas si soy arminiano o calvinista, porque yo soy de Cristo, ¿vale? Sobre todo eso. Venga, dale. Bueno, el otro día hiciste la pregunta y dijiste si existe o no el pecado original. Correcto. Como dijo el hermano Junior y dijo el hermano Jorge, comparto algunas cosas de ello, yo sí pienso y opino que las consecuencias del pecado de ellos puede afectarnos a nosotros. Pero directamente cuando tú hiciste la pregunta de que si el pecado original existe o no, yo sinceramente hago una pregunta. Como respuesta. Como respuesta. O sea, ¿sería justo que un juez justo me condene a mí por el pecado de otra persona? No sé si me estás entendiendo. O sea, perfecto, no sé si no lo habéis creo entendido. yo, sí, Perfecto. No creo yo que por culpa de Adán vaya yo a ir al infierno y vaya yo a estar condenado por culpa de Adán. Yo voy a estar condenado por mi propia culpa, o sea, por haber yo pecado. Ahora, lógico que la consecuencia del pecado de Adán, porque date cuenta que Adán viene a ser la semilla para todos nosotros, o sea, Adán y Eva son nuestros padres, pero por el hecho de que Adán y Eva hayan fracasado no significa que porque Adán y Eva vaya a ir yo o nosotros vayamos a ir al infierno. Al igual que Cristo murió en la cruz, no significa que todo el mundo vaya a ir al cielo, al no ser que le acepten. Tiene que haber un acto. Ahí está en mi opinión y mi punto de vista, que he intentado ser, bueno, lo más bíblico posible, en mi humilde opinión, ¿vale? Muy bien, ¿no? Sí, tu tendencia es más arminiana que calvinista, pero sobre todo eres cristiano, ¿eh? No te preocupes por eso. Kenson, vamos a ver, Kenson tuvo un abuelo que... adventista fue tu abuelo, ¿verdad, Kenson? Entonces a lo mejor Kenson, eso le ha ayudado también a comprender esto un poquito también. Kenson, cuéntanos. Mi abuelo no solo fue, todavía lo sigue siendo. Ah, lo sigue siendo, venga. Sí. Bueno, basándonos en la pregunta que usted hizo, de acuerdo a lo que dice aquí en Romanos capítulo 5, del verso 12 en adelante, que nos dice que por el pecado de uno entró al mundo y pasó a todo. Eso es. Por lo cual da a entender de que es como una herencia. Pero ¿qué sucede? Basado en lo mismo que Pablo expresa, que también por vía de Cristo entra la justificación, la salvación al mundo, por lo cual el pecado original deja de ser latente en mí en el momento en que yo acepto a Cristo como mi Salvador y entro en el nuevo pacto de Cristo, que es donde el pecado obviamente llega a su fin en la vida del ser humano bajo la maldición, bajo esa condenación, por lo cual es lo que podemos entender lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, que ninguna condenación, cuando dice ninguna es porque no existe ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no a la carne, lo que nos da a entender que la carne representa la muerte, ¿verdad? Representa ese pecado original. Pero cuando yo vivo la vida en Cristo, que esa vida es conforme al Espíritu, lo que me da a entender a mí de que ese pecado original no surte efecto en mí, no tiene ninguna potestad sobre mí. Vale, voy directo a la pregunta. Entonces, ¿un niño recién nacido tiene o no tiene el pecado original? Sí, tu opinión, sí, yo no busco la verdad absoluta, simplemente quiero conocer las diferentes tendencias que hay dentro de la Iglesia. Yo opino lo siguiente, el niño, basándonos en la condición humana, ¿verdad? Nace con el efecto de la muerte, porque obviamente por causa del pecado de Adán es que existe la muerte. Y por eso todos morimos, ya sea la manera que sea en que la muerte se presente a nuestra vida, sigue siendo la consecuencia de esa herencia, por lo cual ese no es el problema porque hasta Cristo murió, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que inmediatamente la persona toma la decisión de llegar a Cristo, el pecado ya cesa, por lo cual puedo yo entender que el pecado original existe en la vida del ser humano hasta que conoce de Cristo. Entonces el niño nace con pecado. ¿Sí o no? Dilo con el micrófono porque no te escucho. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien.
Que ya habéis puesto tensos, ¿eh? Ya veo al pastor Tony levantar la mano. Ahora, ya con esto, dejadme, es que para que tengamos tiempo para explicarlo, porque sí, con vuestro permiso, no quiero tampoco, como ya has participado, Lande, le damos al pastor Tony una pequeña participación y ya entramos en la oración y en el estudio. Primero quería conocer vuestra opinión y sobre todo lo que conocéis a la luz de la Escritura. Y ahora vamos a la Biblia. Sí, pastor, es que además de la corriente bautista que usted dice y arminiana, también calvinista. Calvinista, exacto. Juan Calvino. Calvinista. También hay corrientes católicas que hablan de... La corriente católica es calvinista. Exacto. Por eso bautizan al bebé cuando nace. Exacto. Porque si no lo bautizan, no le quitan el pecado original. Exacto. Y el bebé entonces va al limbo. Que por cierto, este papa ha dicho que el limbo, bueno, ya lo dijo Ratzinger y dijo Juan 23 era Ratzinger, creo. Sí. Dijo que no, que el limbo no existía. Bueno. Pero ya ellos bautizaban a los bebés con ese propósito, para que el bebé pudiera ser limpiado de pecado y pudiera ir directamente al cielo, porque creen en el pecado original como marca de Adán. Entonces, si es así, la palabra de Jesús estaría equivocada, porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque tal es el reino de los cielos. Quiere decir que un niño, aunque diríamos está en un ambiente de pecado y el niño tiene diríamos una naturaleza pecaminosa, pero la diferencia entre el pecado es la conciencia de ese pecado. Un niño muere, un niño si no es bautizado irá a la presencia de Dios porque es un niño, no tiene conciencia de lo que es el pecado. Depende de la teología que uno tenga. Exactamente, depende de la teología. Pero en el caso de los católicos piensan que si un niño muere y no es bautizado, se irá a ese limbo y no recibirá la gracia de Dios. Entonces, ahí, bueno. Muy bien. Oramos al Señor y arrancamos. No voy a ser muy extenso, pero quiero ser muy claro con las diferentes corrientes y sobre todo pues manifestar lo que entiendo e interpreto a la luz de las Escrituras. Amén. Vamos entonces a orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han sido valientes y se han puesto en pie y han manifestado lo que piensan y lo que entienden a la luz de las Escrituras, Señor. Padre, decir que tenemos la verdad absoluta sería una desfachatez por parte nuestra, porque la verdad eres tú, Señor. Y si alguien nos tiene a alguien, eres tú a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Por eso ahora nos acercamos a tu palabra con temor y temblor, sabiendo que lo que vamos a estudiar, Señor, es un tema que ha traído mucha convulsión, Señor, Padre, en medio del seno de la Iglesia durante muchos siglos, Padre, y que nosotros sabemos que al estar en Cristo, Señor, pues somos nuevas criaturas y hemos sido lavados por tu sangre preciosa, Padre. Danos sabiduría, humildad, sencillez, pasa un carbón encendido sobre mis labios y claridad para que los que estamos aquí presentes y los que están en casa, incluso los que verán el estudio bíblico después repetido o a la noche o mañana en sus trabajos, Señor, tú seas hablándole a sus vidas a través de esta realidad espiritual, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, me alegro mucho de que haya despertado en vosotros esta doctrina, esta enseñanza, mucho interés, porque eso a mí por lo menos me llena de satisfacción saber que hay hambre de la palabra del Señor. Voy a intentar explicarlo de una manera clara, concreta y concisa. El pecado original se refiere al pecado de Adán al conocer el árbol del conocimiento del bien y del mal, como ya lo hemos leído en el libro de Génesis. Y ese pecado produce efectos sobre el resto de la raza humana, según hemos leído en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. ¿Sí? Entonces, ¿os parece bien que lo leamos en pantalla para luego poder explicarlo? Vamos a leerlo. Aunque Jorge ha hecho una lectura de algunos textos bíblicos, se ha parado, no ha llegado al 21, vamos a leerlo porque esto fue el material que os proporcioné para luego poder explicar lo que vamos a explicar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí el texto que os enseñé la semana pasada. El pecado original puede definirse como ese pecado y la culpabilidad que todos poseemos ante los ojos de Dios, como resultado directo de lo que ocurrió en el huerto del Edén. La doctrina del pecado original se enfoca particularmente en sus efectos sobre nuestra naturaleza y nuestra situación en la que quedamos ante Dios. Aunque muchas veces no tengamos edad suficiente para poder ser conscientes de lo que acontece en nosotros mismos. Dentro del pecado original hay tres tendencias que se pueden ver a lo largo de la cristiandad y que también nosotros hemos podido hoy escuchar en medio del propio pueblo de Dios. La primera tendencia, que es una teología llamada la de el pelagianismo, es el punto de vista que dice que el pecado de Adán no tuvo ningún efecto sobre las almas de sus descendientes. Es decir, aparte de su ejemplo pecaminoso que influenció a aquellos que lo siguieron para pecar también. Por lo tanto, el pelagianismo lo que dice es que el pecado de Adán solamente le afecta a Adán y no al resto de la humanidad. De acuerdo a esta opinión, el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar por sí solo, simplemente si decide no pecar. Esta enseñanza es contraria a muchos pasajes bíblicos donde inevitablemente el apóstol Pablo nos dice que estamos esclavizados a nuestro pecado. Por lo tanto, hermanos, necesitamos la intervención de Dios necesaria para nosotros dejar de pecar, porque por nosotros mismos no podemos dejar de hacer lo malo. ¿O hay alguien aquí que en sus propias fuerzas puede dejar de hacer lo malo? Mira lo que dice la Biblia. Vamos a buscar textos bíblicos que en este caso desmontan la enseñanza del pelagianismo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, podemos darnos cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿cómo estabais? Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en el ser humano, o somos de Cristo y liberados de la garra opresora del pecado, o de lo contrario, no somos de Cristo y por tanto somos esclavos al pecado. También en Mateo capítulo 15, porque el Evangelio mismo lo enseña, en Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos ahí? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto es lo que contamina, por lo tanto, que hay en el corazón. Versículo 19. Porque del corazón, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemia. Por lo tanto, nuestro corazón es más bien oscuro, más que claro, ¿verdad? Y por nosotros mismos intentar hacer lo bueno es continuamente fracasar en el intento, ¿verdad? Como mi madre ponerse a régimen, fracasa en el intento. Todos los lunes, ¿verdad? También Romanos capítulo 7, versículo 23, nos dice algo la Biblia acerca de esto. Romanos capítulo 7, versículo 23. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, fíjate lo que dice Pablo, veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley ¿de qué? Del pecado, que está ¿dónde? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que dentro de sí mismo hay una lucha continua donde él tiene que combatir la tentación. ¿Hay alguien aquí que no combate la tentación? Porque el mismo Jesús, estando en el desierto, sabemos que fue. Incluso el propio apóstol Pedro, en un momento, actuó como Satanás, que el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué dijo que actuó como Satanás? Porque lo cogió, le reconvino y le dijo, no, Jesús, tú no debes de morir, tú vales mucho, ¿cómo vas a hacer eso? Tú tienes que quedarte con nosotros. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Por lo tanto, en nosotros hay una tendencia, una palabra que ha utilizado Jorge García, que nos hace hacer lo malo. Y el apóstol Pablo llega a la conclusión y dice, el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, lo acabo haciendo. Por lo tanto, en este caso, el pelagianismo tendría una pata coja al afirmar que el hombre por sí solo puede vivir sin cometer ningún tipo de pecado. Terminamos leyendo Hebreos capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Y en Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Cómo son nuestras obras? Pues si son obras muertas, difícilmente podremos algo muerto salvarnos por nosotros mismos, porque nuestras propias obras son obras muertas. Y en el mismo capítulo 9 de Hebreos, versículo 14, en el mismo capítulo 9 de Hebreos, versículo 14, mira lo que dice la Biblia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Quién está diciendo aquí, el escritor de Hebreos, que limpia nuestras conciencias de obras muertas? ¿Quién la puede limpiar? ¿Nosotros? ¿Quién la limpia? Cristo. Por lo tanto, podemos decir que la Iglesia no puede tener la doctrina del pelagianismo por una sencilla razón, porque necesita de Cristo para poder liberarse de la atadura del pecado. ¿Lo tenemos claro? Segundo punto, el arminianismo. Aquí es donde Junior ha desarrollado su planteamiento, ¿verdad? ¿Qué creen los arminianos? Bueno, los arminianos creen que el pecado de Adán tuvo resultado en el resto de la humanidad. Por cuanto uno pecó, el resto de la humanidad pecó. Pero creen en esa que no es que el pecado de Adán repercute en las siguientes generaciones, sino que la inclinación al pecado en la condición humana hace que todos los seres humanos vayan hacia el pecado sin buscar a Dios. No sé si me estoy explicando. Es decir, Adán peca, comete pecado, está destituido de la gloria de Dios. Todos los descendientes de Adán, entre los cuales nos encontramos nosotros, no habla de heredar el pecado de Adán, sino la inclinación a hacer lo malo. No es lo mismo heredar el pecado de Adán que heredar la inclinación. ¿Me explico o no me explico? Si alguien no me entiende, por favor, que quiero que todo el mundo me siga con esto. Comúnmente se llama la naturaleza del pecado, esa tendencia carnal a hacer lo malo. Según los arminianos, nadie nace con pecado, sino que cada uno, por su condición natural humana, va creciendo y va cumpliendo sus expectativas carnales. Por lo tanto, expectativas que siempre se oponen a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tendencia pecaminosa. ¿Sí? De la misma manera que un gato maulla, un ser humano por su carnalidad acaba pecando, porque es su inclinación
natural. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Esa es la lucha que tenemos los creyentes. Mi espíritu dice que tengo que orar y ayunar. Tu carne, que al día 15 el ayuno es muy largo y yo no puedo aguantar, no puedo dejar de comer. Esa es la carne. ¿Verdad, Fran? ¿Te acuerdas de ese sueño? ¿Verdad que no te dejaba dormir, verdad? En los últimos días el pobre ya soñaba, no soñaba con ovejitas, soñaba con chuletas de cordero. Menos mal que el Señor le dio Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acosté y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La carne tiene que luchar con el espíritu. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, nos damos cuenta de que los arminianos hablan de que no somos responsables del pecado de Adán, sino que somos responsables de nuestros propios pecados, que ya son unos cuantos, ¿verdad? Todos llevan el castigo por el pecado. ¿Y cuál es el castigo del pecado? La muerte. Da igual el pecado que de Adán, que sea la desobediencia, como había dicho Jorge García, que otro pecado que hayamos podido cometer nosotros, porque todo pecado lleva en sí la muerte. Por lo tanto, ahora vamos a leer dos textos bíblicos. El primero lo encontramos en 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, uno lee este texto bíblico y da la sensación que no es simplemente una inclinación. Podría entenderse como una consecuencia del propio pecado de Adán en nosotros mismos, ¿verdad? Luego vemos también Romanos 5, 12 y 18. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 18. Romanos 5, del 2 al 18, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si nos damos cuenta, este texto bíblico lo que nos habla es que el pecado de Adán abrió la puerta a que toda la raza humana fuera conducida a la muerte. Ahora, algo muy común que tiene la cristiandad es que piensa que si Adán y Eva no hubieran pecado, los seres humanos hubieran sido inmortales. Y la muerte a la que se está refiriendo el apóstol Pablo es una muerte espiritual. Porque los seres humanos no hemos sido diseñados para ser inmortales. Nuestro cuerpo humano se va desgastando de manera natural. ¿Que el pecado adelanta el proceso? Evidentemente la persona que vive en pecado muere más rápido. Porque los pecados destruyen el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero Dios no nos creó para que fuéramos inmortales o eternos. Porque Elohim es el único eterno. Él es el eterno. Nosotros con el pecado lo que hemos hecho ha sido avanzar nuestro estado de deterioro físico. Pero todo ser humano, al igual que todo animal que nace y que crece en esta tierra, igual que cualquier árbol o cualquier vegetal o cualquier creación de Dios, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. ¿Me estáis siguiendo? Vamos ahora a la tercera tendencia, porque para poder explicar, primero tengo que darte las tres tendencias más comunes dentro de la cristiandad. La tercera es el calvinismo, ¿verdad? Aquí el calvinismo es la postura que ha defendido Jorge García, ¿verdad? El bebé y Kenson también ha afirmado y ha dicho que el bebé nace con pecado, ¿vale? Con pecado original, con la semilla de Adán. La doctrina calvinista lo que establece es que el pecado de Adán ha ocasionado no solamente que tengamos esa naturaleza pecaminosa, que sería darwiniano, sino que además tiene el pecado en sí, la culpabilidad ante Dios. Y hay un texto bíblico que utilizan los calvinistas y que, por cierto, ninguno de los dos había utilizado, pero es el más común dentro de los calvinistas. Y se encuentra en el Salmo 51, versículo 8. Apuntarlo ahí. Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Este es el texto más utilizado por muchos cristianos para decir, ¿lo ves? Ahí está el pecado original. David peca con Betsabé, ¿os acordáis, verdad? Y escribe uno de los salmos más hermosos que hay, el Salmo 51. Y hay un versículo en el Salmo 51 que dice, versículo 8. ¿Me he equivocado yo? Salmo 55, perdón, 51.5, no el 8, 51.5, perdón. Me he equivocado yo en versículo. Fíjate lo que dice David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Utilizan este versículo para decir, ¿veis? David fue formado
¿Cómo? En maldad. ¿Y el pecado le concibió quién? Su madre. Luego hay otros textos bíblicos, como el de Jeremías 17:8, que lo hemos dicho muchísimas veces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además añade otro concepto, y es el concepto de perverso. Lo dice así el profeta Jeremías. Y también podemos darnos cuenta de que con el pecado de Adán, pues todos hemos pecado. Muy bien, ya tenemos las tres tendencias. ¿Lo hemos comprendido? Los primeros, que deciden que nacen sin pecado, y además que pueden decidir no pecar, que no heredan ningún pecado. Los segundos, los arminianos, que nacen con la tendencia al pecado, pero sin asumir la culpabilidad del pecado que no le corresponde, que es el de Adán. Y los terceros, que sí, que desde Adán todos pecamos, por lo tanto todos tenemos la semilla del pecado. Y la respuesta es, ¿y qué somos nosotros? ¿Verdad? Porque seguramente que más de uno tiene en su corazón ahora mismo un cacao maravillado. Y alguno está diciendo, yo soy más calvinista, no, pero soy más arminiano. Bueno, como dijo Lander, seamos de Cristo, porque lo que tenemos claro todos es que el efecto del pecado en los que somos de Cristo ha desaparecido. Porque en Adán todos hemos pecado, pero en Cristo todos hemos resucitado y tenemos vida eterna. Hay dos opiniones de por qué la culpa de Adán debe ser vista por Dios como algo también que nos pertenece. Dos opiniones. La primera, porque la raza humana, al igual que Adán, es de carne y hueso. Y todos, de manera a la forma de hereditaria, pecan por consecuencia del pecado que cometió el primer hombre de la tierra. Y la otra opinión es que Adán sirvió como representante y como tal, cuando él pecó, nosotros también fuimos hallados culpables por ese pecado. Bien, ¿cómo puede Dios hacernos responsables de un pecado que no hemos cometido personalmente? Es la pregunta que ha hecho Lander, ¿verdad? ¿Un Dios justo puede hacernos que nosotros paguemos por el pecado que no hemos cometido? ¿Dónde estaría la justicia santa de Dios? Ahí se tambalea un poco nuestra doctrina, ¿verdad? Porque si afirmamos de que todos hemos pecado en Adán y todos tenemos la semilla del pecado desde que nacemos, estamos aceptando que la culpa del pecado, Dios nos va a juzgar por un pecado que nosotros no hemos cometido. Además, Jorge ha dicho algo muy interesante. Adán lo que hizo fue desobedecer. Nosotros hemos mentido, otros han robado, otros han sido envidiosos. Cada uno ha cometido pecados distintos. ¿Que todos los pecados nos destituyen de la gloria de Dios? Evidentemente. Pero los pecados que tú has cometido son distintos a los míos y Dios nos pedirá consecuencias de esos pecados a cada uno, porque no todos hemos cometido los mismos pecados, aunque todos tienen el mismo efecto. No sé si me vais siguiendo. Por lo tanto, la condición pecaminosa nos hace estar a todos destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero cada uno tiene que dar cuenta de los pecados que tiene delante del Señor. ¿O tú cuando te arrepientes por los mismos pecados que me arrepentí yo? Evidentemente la respuesta es no. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros cuando nos volvemos conscientes, que ya es la edad de la conciencia, y no puedo poner una edad, porque hay niños que son conscientes en edad temprana y otros que lo son en edad tardía. Y cuando uno es consciente de su propio pecado, tendrá que dar cuenta delante del Señor. Pero ¿qué ocurre cuando ese niño, antes de ser consciente de su pecado, peca? ¿Cómo Dios puede juzgar a ese niño? ¿Cómo Dios puede juzgar a un niño que no sabe discernir entre lo que hay en su mano derecha y en su mano izquierda? Al aceptar nuestra pecaminosidad, estamos expresando nuestro acuerdo con las acciones de Adán y Eva en el jardín del Edén, por cuanto nuestra tendencia natural es inclinarnos siempre al pecado. Ahora, si nacemos en pecado, ahora os pongo a prueba. Jesús entonces nació con pecado. ¡Oh! Fue concebido del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y María de dónde fue? ¿De qué planeta era María? ¿De qué raza era María? ¿María no era también de la raza de Adán? El Espíritu Santo lo concibió. Pero si María era de la raza de Adán, según una tendencia,
María tenía en sí la semilla ¿de qué? Del pecado. Simplemente para que lo pensemos, ¿eh? Yo no estoy aquí juzgando, solamente estoy haciendo que vuestras neuronas y las mías se pongan en funcionamiento. Jesús dijo en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no, porque de los tales ¿qué es? Vaya, ¿en el cielo hay pecado? ¿Y si en el cielo no hay pecado? ¿Cómo un niño con la semilla del pecado puede decir Jesús que va al cielo? Seguimos trabajando las neuronas, ¿verdad? Si en Adán todos hemos pecado, por lo tanto, deberíamos decir que en Cristo todos hemos sido salvos. Pero de la misma manera que Cristo murió por todos, pero no todos quieren a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Al cielo, ¿quién van? Los que han reconocido a Cristo, los que han cometido un hecho. ¿Y cuál es el hecho? Arrepentimiento. Por lo tanto, si Adán pecó en hecho, para que nosotros seamos pecadores, tenemos que cometer ¿qué? Un hecho. Es interesante que los pecados no se heredan, los pecados se cometen. Hay un texto bíblico que así lo avala. ¿Puedes leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 4? 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que hereda pecado, ¿qué dice la Biblia? Todo aquel que hereda pecado infringe también la ley. ¿Qué dice la Biblia? Que lo comete. El pecado hay que cometerlo. El pecado no es algo que heredamos, es algo que cometemos. Nuestra tendencia natural humana es cometerlo, pero hasta que no lo cometemos, no se nos puede pedir consecuencias de algo que no hemos cometido. Porque entonces piénsalo de esta manera. Si se hereda el pecado, en la tierra prometida no deberían haber entrado ni siquiera los menores de 20 años. Porque esos hijos estaban heredando los pecados de quién. Los padres pecaron. ¿Dónde acabaron los padres? ¿Pero en qué parte del desierto? Muertos. ¿Quién entró en la tierra prometida? Una nueva generación. Una generación que Moisés les recuerda que no cometan los mismos errores que cometieron sus padres. ¿No lees tú Deuteronomio y te dice eso continuamente? Por lo tanto, hermanos, estoy intentando que todos tengamos esto en nuestra propia reflexión de vida cristiana. Simplemente para que cuando afirmemos las cosas, veamos las cosas desde un conjunto completo. Ahora vamos al versículo clave de todo esto, que es el que vamos a utilizar para explicar lo que dicen los calvinistas. El Salmo 51:5 que hemos leído, y me gustaría que estuviera en pantalla. David, después de haber pecado, el hombre llega a la conclusión que su madre lo concibió en pecado, ¿verdad? Fue formado, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira, ¿tú crees que aquí David estaba pensando en su arrepentimiento de su pecado, que fue el de Betsabé? Si alguien tiene duda, arriba, después del título que pone Sociedad Bíblica, hay una letra chiquitita que dice, y esto escribió David después de que se acercó a Betsabé. Esa frase significa después de haber cometido el pecado de adulterio. ¿Tú crees que cuando David escribe este salmo de arrepentimiento, está hablando de pecado original o de su propio pecado? Ahora bien, él habla de su propio pecado y pide su arrepentimiento. Sin embargo, incluye esta frase. Bien, ahora no voy a explicaros algo que habla los rabinos, los judíos, y la tradición judía, y que es muy importante tener en cuenta para entender este versículo dentro del contexto. Bien, la mayoría cree que David estaba explicando que su aventura de vida, que su aventura de adulterio con Betsabé fue fruto y culpa de su madre. Algunos pueden llegar a pensar eso. Pero ni mucho menos David le está echando la culpa a su madre de que porque
él fue concebido en pecado, él ha acabado siendo adúltero. Porque entonces llegaríamos a la conclusión de que como todos tenemos la misma semilla, todos los que estamos aquí somos pecadores, tenemos que llegar a ser todos adúlteros. Vaya problemón, ¿no? Estaríamos justificando de que todos podemos llegar a ser adúlteros como consecuencia de la semilla del pecado. Pero que el pecado de David no tiene nada que ver con nuestro pecado. El suyo fue el adulterio, el nuestro puede ser la mentira. Y las consecuencias son las mismas. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, ahora, ¿qué dice la tradición judía? Vamos al contexto. Cuando Saúl es desechado como rey, Dios le dice a Samuel, ¿cuál es el consejo ¿cuál es la palabra que Dios le dice a Samuel para que busque al próximo rey de Israel? Le dice, no te fijes en lo que se fijan los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Fíjate lo que hay, ¿dónde? Llega Samuel a casa de Isaí. Estoy explicando lo que explican los rabinos judíos, porque esto es tradición del Talmud. Y Marta Pluas, que ha estado investigando, ahí estaba dándole al asunto. Ve a todos los hijos de Isaí y llega a una conclusión Samuel. Isaí, ¿no tienes más hijos? ¿Cómo un padre presenta a todos los hijos uno detrás de otro y no presenta al más pequeño? ¿Qué ocurre? Porque cuando tú presentas a tus hijos, yo creo que en la foto lo tienes todo. O cuando te haces una foto familiar, dejas a uno al lado. ¿Verdad que no? ¿Cuál es la explicación rabina a esto? Según la tradición judía, se dice que David fue fruto de una aventura. No sabemos si fue de su madre, que le concibió en pecado, o fue de su padre, que tuvo a su hijo Isaí, a su hijo David, con una mujer que no era la madre del resto de los hermanos que tenían en casa. Y diré, hombre, pastor, está usted dándole mucho a la historieta, ¿verdad? Pues no es tanta historieta, porque hay un juez en Israel llamado Jefté, y en el libro de Jueces, justamente esta misma historia se repite. Cuando uno lee el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 1 y 2, fíjate, vente conmigo a Jueces 1 y 2. Josué 11, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer, ¿qué? Ramera. ¿Y el padre de Jefté quién era? Galaad. Ahora mira cuál es la actitud del resto de la familia, versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de ¿qué? Si te das cuenta, cuando hay un hijo bastardo, o vamos a decirlo un hijo ilegítimo del matrimonio, se tiene aparte. Hasta el punto de que los propios hermanos de Jefté lo que hacen lo echan. Luego ya sabemos la historia. Cuando vienen los enemigos a atacar al pueblo de Israel, ¿a quién buscan? Al bastardo, porque era el único que era capaz de echarle cara y poder vencer. Qué interesante, el despreciado, el menospreciado, el más pequeño de todos, iba a ser el libertador de todos los otros que luego se escondieron detrás de Jefté, ¿verdad? Pues de la misma manera, los rabinos judíos dicen que no es descartable que cuando David escribe el Salmo 51, lo que está explicando es por qué él se siente así respecto a la relación con su madre. Porque afirman y suponen de que David fue fruto de una concepción fuera del matrimonio de Isaí y su mujer legítima, de la cual los otros hermanos que fueron los presentados al profeta Samuel, se les enseñó. ¿Por qué os estoy contando todo esto, hermanos? Porque si esto ocurrió así, que es una probabilidad, no es raro ver que cuando un siervo de Dios está al frente del pueblo, la madre de aquel siempre es nombrada. Por ejemplo, en el caso de Moisés, todos conocemos cómo se llama la madre de Moisés, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia, se llama Jocabed.
También sabemos cómo se llama la madre propia del propio Samuel. Se llama Ana. Sin embargo, nadie se ha preguntado nunca cómo se llama la madre de David. Sabemos cómo es el padre, pero nunca sabemos cómo se llama la madre. Y la Biblia nos revela cuál es el nombre. Entonces, esto indica al pueblo israelita y dice, David nunca quiso manifestar quién era su madre porque él sabía que era fruto de una infidelidad, en este caso, de una relación fuera del propio matrimonio. ¿Por qué digo todo esto? Porque, hermanos, luego vamos al Salmo 69.8. Vamos al Salmo 69.8. Salmo 69.8. Y David escribe en otro salmo algo acerca de sus hermanos. Nos da otra pista. Mira lo que David escribe. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para quién. ¿Te das cuenta? Para los hijos de mi madre. Puede ser que quien educara a David fuera su madrastra y no su madre biológica. Y por eso cuando escribe el Salmo 69.8 lo que dice, extraño he sido para mis propios hermanos. David, cuando Samuel fue a buscar al rey, David estaba en el campo cuidando de las ovejas, mientras que el resto estaban en la casa, en su fila, por edad, esperando ser reconocido por el profeta Samuel. David nunca afirmó que fue depravado por la herencia de la corrupción de Adán, ni que heredó la culpa de los pecados de su madre, porque David no era calvinista, porque entre otras cosas ni Calvino había nacido, Juan Calvino. Una doctrina que responsabiliza a Dios por el pecado de la humanidad es algo muy serio que no debemos de aceptar a la ligera. Según la Biblia, el pecado no se hereda, ni tampoco se transmite. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, pero mira lo que dice el texto. El Hijo no llevará el pecado de quién. Ni el Padre llevará el pecado de quién. La justicia del justo será y la impiedad del impío será. Esto lo dice el profeta Ezequiel. Pero si vas a Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, estas son palabras de Dios, Ahora Dios está hablando en Deuteronomio 1.39. Y en Deuteronomio 1.39, haciendo referencia a Dios, a la generación que tiene que entrar al Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, mira lo que Dios dice. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. El Señor destruye a una generación que había cometido pecado y estaba salvaguardando a unos niños que Dios le está diciendo a Moisés que van a ser los que van a heredar la tierra prometida. Si partiéramos de la base de que todos los niños nacen con la semilla del pecado y las consecuencias del pecado de Adán, ninguno de esos niños pudiera haber entrado en tierra prometida nunca. Porque los pecados no se heredan, los pecados se cometen. Por estas razones, el Señor Jesús nos pide que seamos como niños, porque ellos son puros y sin pecado original. El hombre es incapaz de vencer su pecado aparte del poder del Espíritu Santo, un poder que solo se obtiene cuando uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo y su sacrificio expiatorio por los pecados en la cruz. No he venido a convencerte, solamente he venido a hacerte reflexionar en esta noche de que tengas una doctrina o tengas otra. ¿Está bien? No nos va a quitar ni poner salvación, porque quien nos da salvación es Cristo Jesús. Y los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y si quieres saber cuál es mi opinión, me bajaré del púlpito y en la puerta yo te lo cuento, pero no en el púlpito.
porque yo tengo opinión como todos los seres humanos, pero yo te he venido a explicar lo que dice la Biblia acerca del pecado original y de las consecuencias que tiene para la humanidad. Y son las 9:10. Hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que hayamos, por lo menos, aprendido sobre este tema tan interesante. La semana que viene continuamos con Romanos, ¿eh? No hemos terminado Romanos, es que Romanos tiene mucho. Vamos entonces, hermanos, a orar para terminar. Y antes de orar, por favor, recordad lo siguiente. Tenemos ahora más de 200 kilos de pollo que tenemos que repartir. Las personas que lo necesiten, yo voy a estar en la cafetería. Voy a pedir que si el pastor Tony y mi esposa pueden estar en la puerta despidiendo a los hermanos que se van, y los hermanos que necesitan el pollo, por favor, que se queden, y si me quiere echar mano a algún hermano, que os lo agradecería para no estar, para hacerlo lo más rápido posible, y darle a las personas que necesitan el pollo. No se puede quedar pollo. Mi consejo es que si conoces a alguien, un vecino, un amigo, alguien, un hermano en la iglesia que no ha podido venir y sabes que se puede llevar pollo, por favor dilo, porque hay tanto que no vamos a dar tanto que una persona no se lo pueda comer, porque este pollo que nos han dado hoy, me lo han dicho específicamente, es para consumir en los próximos días. No se puede congelar ni se puede guardar, porque este pollo es fresco y directamente ya para su uso ya de cocina. Entonces, hermanos, para que lo tengamos presente, cuando está congelado os lo avisamos, pero en este caso es un uso para los próximos días, 24, 48 horas máximo. Y así lo indican las fechas de embalaje. Mi esposa. Sí, quería sugerir que por el tema del protocolo COVID, como habrá personas que querrán hacer fila en la cafetería, que los que no vayan a coger pollo, que salgan por la fila de la entrada. Vale, perfecto. Muchas gracias. Se nota que eres profe. Muy bien. Muy bien. Pues el consejo es sencillo. Los que no van a querer pollo salen por la puerta principal, y los que van a coger el pollo por la entrada principal, y los que van a coger el pollo en la cafetería se lo distribuimos. Nos ponemos en pie y oramos al Señor para terminar nuestro tiempo. Amén. Vamos entonces a orar. Pues Lucy, por favor, ¿quieres dirigirnos en oración para terminar? Ven, por favor. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos has permitido estar un día más aquí en tu casa, Señor, aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú deseas, Señor, que prosperemos en todo, Señor, y que tengamos salud así como prospera nuestra alma, Señor. Que cada día, Señor, seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Que conozcamos tu voz, pero también la sigamos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. La familia pastoral, llévala en paz y en seguridad, Señor. Y aquellos, Señor, que van a llevar los alimentos, Señor, que seas tú, oh Dios mío, multiplicándolos, Señor, y seas tú, Señor, aún sobre todo su alimento espiritual, que esté siempre, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús.